RTP. Ya nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor Vicente Andrés Tallano, director del campus de la costa de la Universidad Ecotec. Con él vamos a hablar sobre la eficiencia del Estado, políticas públicas, sociales y las políticas sociales de gobierno que se están aplicando en estos momentos. Bienvenido a la mañana en RTP. Doctor Tallano, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Astrid, y bueno, Ingrid, perdón, y un saludo a todas las personas que están en cabina y en RTP. Siempre le cambio el nombre, discúlpeme, por favor. No se preocupe, soy Astrid Singre, no hay ningún problema. Dijo correcto, como usted quiera llamarme, dijo correcto igual mis nombres. Mi nombre y mi apellido. Iniciar por la política social. Fue parte esencial del discurso del presidente en este nuevo periodo. E incluso se ha hablado de cambiar la visión y también la trazabilidad de las transferencias monetarias. Nos referimos a los bonos, por ejemplo, enfocarse en la parte social, en la obra pública, pero ¿cómo hacerlo con un Estado que tiene problemas fiscales? ¿Cómo hacerlo también con un gobierno que tiene múltiples frentes y no solamente necesita descargar recursos en la seguridad, sino también, por ejemplo, en el ámbito social, en el reconstruir un tejido social en ciertas zonas del país que están destruidas? Y luchar también contra otros frentes que vienen por años, como es la pobreza, la desnutrición crónica infantil y además el déficit de vivienda. Muchos temas que necesitan ser solucionados, necesitan tener un objetivo claro. ¿Cómo usted ve el camino? ¿Cómo se ha ido allanando y lo que se ha podido hacer en estos más de 18 meses? Porque ya podemos contar que tiene cerca de 19, 20 meses el presidente, si los contamos desde su periodo extraordinario. ¿Cómo usted ve el camino que se va labrando y cuáles deberían ser también las políticas, hacia dónde enfocarse y cómo? Bueno, yo creo que el Ecuador no dista mucho de lo que sucede en América Latina, ¿no? Está bajo crecimiento económico, situaciones de cajas fiscales complicadas y altos niveles de desigualdad. Y esta desigualdad que está, digamos, con mayor permanencia en grupos de atención prioritaria, en personas con discapacidad, en adultos mayores, en niñas, niños y adolescentes que están en condiciones de vulnerabilidad y que están bajo esta línea de pobreza y pobreza extrema. Hoy tenemos alrededor de 7 millones de personas que están entre pobreza y pobreza extrema, que son o deberían ser una prioridad del gobierno nacional. Como usted bien ha anunciado, la situación que viven estas personas vulnerables en el Ecuador están sobre la mesa no de ahora, sino desde hace ya algunos años. Y en esa línea yo veo con optimismo, diría yo, que ya se haya dado una línea clara y una persona encargada de poder llevar adelante todas estas políticas públicas sociales. Particularmente se le ha encargado a la vicepresidenta de la República algunas funciones que están relacionadas a salud mental, a la protección de niños, niñas y adolescentes relacionados a la desnutrición crónica infantil, la tasa de embarazo adolescente que también es alta en el Ecuador, entre otros temas relacionados a la educación intercultural. En esta línea, yo creo que lo más importante es primero tener datos actualizados. En una ausencia de recursos como las que estamos en el Ecuador en este momento, con un déficit de la caja fiscal tan fuerte, es necesario ejecutar presupuestos por resultados, Astrid. En esa línea, en este momento hay alrededor de 12.000 millones de dólares que se asignan al sector social. Muchos de este dinero, en algunos casos, llega a una ejecución del 80%, del 87%, casi hasta el 90%. Son pocas las entidades que tienen el 100% de ejecución. Y en esta línea, lo primero que tenemos que hacer es poder definir presupuestos por resultados. Esto quiere decir con indicadores que tengan una trazabilidad específica para que los ministerios puedan trabajar de manera concreta. Entonces, poder ejecutar lo que hoy ya tenemos y luego ejecutarlo de una mejor manera. Y cierro con esta primera parte diciendo que ahí los datos que tenga el Estado son sumamente importantes para poder focalizar estas atenciones en todos los ministerios del Frente Social de manera precisa y valga la redundancia, focalizada. Estimado Vicente Andrés, quiero profundizar en esa última parte de su respuesta. Hablemos un poco del gasto público y sobre todo la calidad del gasto público. La ministra de Economía hace unas semanas atrás, Aria Moya, dijo
no se trata de gastar más, sino de la calidad de ese gasto del que le vamos a dar. A día de hoy, Ecuador en general tiene un déficit muy grande. No estamos para cubrir las necesidades y sus tantos programas sociales que tenemos, y esa es una realidad. Y al mismo tiempo, por ejemplo, el año pasado se trató de subir el IVA, se lo subió de hecho para justamente compensar un poco, porque seguramente muchas de las medidas que están tomando actualmente, como también por ejemplo el tema del arancel que hoy entra en vigencia, también sea justamente para de donde sea intentar conseguir algo más, tasas al sector minero que también se ponen. ¿Qué alternativas ve usted a este tema del dinero o del presupuesto público en general? ¿Cómo se podría justamente focalizar, o más que focalizar, cómo se podría asegurar para que dentro de ese gasto público exista una calidad y exista sobre todo resultados? Yo creo que para mejorar la calidad del gasto, definitivamente todas las instituciones del sector público, particularmente del sector social, tienen que revisar en qué justamente están ejerciendo ese gasto, cuáles son digamos, las prioridades y cuáles a las que apunta cada una de la erogación de recursos que están haciendo estos ministerios. Y me parece que el tema económico responde a un tema estructural. El déficit que tiene el Estado ecuatoriano en este momento es porque sigue de una u otra manera trasladando la toma de decisiones o aplazando la toma de decisiones estructurales en ciertos temas que le cuestan muchísimo dinero al Estado ecuatoriano, como los subsidios, por ejemplo. En esa línea, yo creo que definitivamente muchas veces estas cosas no son tan populares, pero realmente son necesarias. El presidente en su momento, Lenín Moreno lo hizo, el presidente Lasso intentó hacerlo, el presidente Noboa también ha, continuado con el tema del precio de los combustibles, por ejemplo, respetando el sistema de bandas, pero definitivamente se vuelve insuficiente. Entonces, yo creo que revisar, por ejemplo, el tema de en qué es lo que el Estado, no solamente en el sector social, sino en todo el presupuesto general del Estado, está gastando más, definitivamente es ahí donde se debe atacar. Luego revisar cómo está el déficit y la deuda pública, la deuda externa y la deuda interna. Y en esa línea, pues establecer los mecanismos necesarios para poder mejorar la calidad de este gasto. Y obviamente revisar, yo creo que desde el gobierno de Lenín Moreno hacia acá, me parece que los tres gobiernos han intentado de una u otra manera poder acortar ese gasto público. Se han reducido ministerios, se han reducido muchas secretarías, se han unificado instituciones, y eso ha ayudado a aliviar de alguna manera la carga, pero todavía son millones, miles de millones de dólares los que se van en sueldos y salarios, por ejemplo. Y yo creo que el Ecuador necesita definitivamente tomar decisiones estructurales que, insisto, muchas veces no son políticamente muy populares, pero necesarias para poder aliviar la situación de la caja fiscal y poder de una u otra manera generar este ecosistema necesario para generar inversión extranjera y que esto a su vez genere empleo, se dinamice la economía, que el Estado pueda, por supuesto, estar generando plazas de trabajo, moviendo los distintos sectores económicos, y que esto se traduzca en oportunidades para las personas más vulnerables. Con respecto a temas de transferencias monetarias no condicionadas y condicionadas, eso es una inversión social. Esto sí me parece que no es un gasto, es inversión que tiene que seguirse manteniendo y que tiene que llegar a los más vulnerables. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que cuando se trabajan en datos limpios, en datos que estén seguros, en datos que estén interconectados, es urgente, por ejemplo, trabajar en la unidad del registro social. ¿A quién está llegando el beneficio de las distintas transferencias monetarias? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y es un desafío permanente poder tener el presupuesto que necesitábamos para hacer una reingeniería en el registro social que permita justamente poder focalizar esa atención y que los bonos, las transferencias y todas las ayudas que el gobierno sigue dando, y eso es positivo, se puedan llegar a las personas que realmente lo necesitan. Doctor Tayano, quiero irme, y de la mano de la calidad del gasto, quiero irme a la gestión pública. Y usted, como parte de ser la cabeza el director de un campus en el cual tiene que manejar muchas ramas y estar al frente de una planta docente como tal, y conoce de cómo medir la eficiencia y la gestión de una universidad, le consulto. Y también, como ha estado parte de la función pública, le consulto, ¿se puede medir la gestión
pública como tal, hay una propuesta de cambiar la forma en la que se ha venido pues dando estas mediciones para ver primero los impactos que tienen las políticas de los diferentes ministerios, carteras de Estado, y segundo, ver, y hablo del impacto ciudadano, cómo las políticas o las medidas que se toman en estas carteras de Estado pues favorecen o no a la ciudadanía, y segundo, medir otra cantidad de factores que, si bien son necesarios, yo quisiera decirle, en la práctica ¿son realmente funcionales? ¿En la práctica esto se podría ver reflejado? Yo creo que toda política pública, en el diseño, digamos, estructural de esta política, en el diseño técnico de la política, contempla un proceso, y parte de ese proceso es la evaluación. Uno construye indicadores de evaluación al momento en el que diseña una política pública. Es parte del proceso técnico de generar un plan o un programa o un proyecto en cualquier rama o en cualquier área del Estado. Y en esta línea definitivamente se pueden utilizar. Actualmente el Ecuador maneja un sistema de gobierno por resultados que se llama GPR, que en mi parecer ya se encuentra obsoleto. El Ecuador necesita trasladarse a un nuevo sistema público de evaluación de la gestión, que inicialmente el presidente Noboa lo manifestó. Él dijo que iba a utilizar KPIs, que iba a utilizar indicadores de seguimiento a sus ministros, muy al estilo del sector privado, lo cual es sumamente interesante, y que en cierta medida yo creo que durante el proceso electoral, de cierta manera, de la segunda vuelta, cuando vimos mucha intervención territorial de las distintas carteras de Estado, me parece que el seguimiento que se le dio a los distintos programas, a los planes, a que el gobierno llegue al territorio, me parece que se dio. Yo creo que con ese mismo ímpetu el gobierno debería continuar y trasladar a renovar esta gestión por resultados que existe actualmente, y poder generar mecanismos, indicadores que te vayan diciendo cómo esa política pública en cualquier cartera de Estado está funcionando. Existen distintos mecanismos de evaluación. La mayoría de ellos es medir justamente con los indicadores, además de poder hacer un termómetro de cómo están esos beneficiarios. Cada política pública está diseñada para atender a un grupo determinado de personas en un determinado sector. Y en esa línea, mantener el termómetro con la ciudadanía se vuelve crucial para entender durante todo ese proceso si está funcionando o no una medida. Y pues, yo creo que esta es una de las alternativas que tiene que generar el gobierno nacional para que todas las carteras de Estado, particularmente las que están relacionadas a seguridad, a economía, a eficiencia del Estado, por supuesto lo relacionado al sector social, salud, educación, son sectores sumamente amplios que tienen una enorme cantidad de presencia territorial en todo el país, con mucho personal a cargo, que definitivamente requiere un seguimiento minucioso que pueda pues afinar esa gestión pública, que al final del día se traduzca en que todos los ecuatorianos tengamos lo que, se cumpla, y por supuesto tengamos los resultados que esperamos del gobierno de turno. Estimado Vicente, hablamos mucho sobre el tema de la eficiencia del Estado como tal, lo cual a día de hoy es muy importante. Tenemos, creo, como ciudadano, un Estado que no está realmente presente, y eso se demuestra a través de diferentes crisis institucionales, de seguridad, etc. Y ahora yo quisiera ahondarme quizás al otro punto de vista, que es el punto de vista del ciudadano, porque por supuesto van de la mano, y si hay un Estado eficiente y fuerte, se puede justamente ir a beneficiar al ciudadano per se. Pero me gustaría verlo desde el punto de vista en donde uno de los temas que tocó brevemente, pero no hemos podido expandirnos, es justamente el tema del empleo. Uh-huh. En un país donde solo 3 de cada 10 personas tienen empleo formal, es algo que me parece gravísimo, y siento que el problema del empleo lo tenemos muy normalizado, y no podemos convivir en esa área, porque a la larga no solamente se trata de tener dinero o llevar el pan de cada día a nuestras familias, que por supuesto es importante, pero también si lo vemos a nivel macro, estamos hablando de que muchos jóvenes quizás entran a delinquir o entran a ese mundo criminal porque no encuentran tampoco esas oportunidades, y hay oportunidades que dentro del dinero mal habido lo pueden encontrar. Entonces esto es todo algo de manera integral, ese tema del empleo, que creo yo que lo tenemos normalizado. ¿Qué podríamos hacer también como Estado justamente para motivar o empujar a que pueda existir más empleo en Ecuador?
Bueno, definitivamente la situación del empleo es una asignatura pendiente, e insisto, no de este gobierno, es algo con lo que el Ecuador viene trabajando desde hace mucho, viene luchando desde hace mucho y tiene particular relación con su situación económica, fiscal y financiera, ¿no? Y en que se generen las condiciones necesarias para generar inversión extranjera directa. Nosotros podemos ver que en el año 2024 lastimosamente tuvimos la inversión extranjera más baja de los últimos años. Y existieron algunos otros indicadores macroeconómicos que no fueron tan alentadores. Esperamos en el 2025, los multilaterales nos han dicho que hasta un 2%, dependiendo del multilateral, de cómo la economía va a crecer este año, y frente a ello tenemos que ya saliendo de este año electoral, poder justamente trazar esta hoja de ruta que permita que el gobierno pueda tomar las decisiones estructurales, insisto, en materia económica, y que pues podamos empezar a dinamizar los distintos sectores. Yo creo que la situación de la informalidad en el Ecuador tiene que atacarse desde varios frentes, no solamente desde el económico, sino también desde el social, porque hay un tema cultural relacionado a la informalidad. Y en esta línea, el Ecuador, no nos olvidemos que también el presidente Noboa puso en su consulta la reforma laboral, el contrato por horas, y el Ecuador se negó ante esa posibilidad. Entonces ahí es donde yo voy, donde lastimosamente por algunas narrativas políticas, por algunas creencias incluso culturales, el Ecuador tiene un código de trabajo que tiene muchísimos años y que no se ha actualizado a las demandas del mercado laboral que hoy vivimos. Y de no quiero decir flexibilización, porque no estoy hablando de flexibilizar las condiciones laborales, pero sí de dinamizar las modalidades de contratación que permitan que los jóvenes de manera particular de 18 a 29 años puedan incluirse en el mercado laboral. Entonces, yo creo que ahí también nosotros como ciudadanos debemos ser corresponsables de lo que sucede. No podemos tirar la pelota a que el gobierno simplemente es el que tiene que tomar las acciones para poder reducir la informalidad. ¿Qué hemos hecho nosotros como ciudadanos también para poder, de una forma corresponsable, poder generar esas nuevas condiciones que necesita el país para finalmente generar empleo? Me parece que hay algunos caminos para ello. Veamos qué pasa con las reformas a la Constitución, las reformas parciales que dará la Asamblea. Es importante ver qué pasa en el Ejecutivo y también desde el Legislativo, desde el Gobierno Central, en este caso, desde el Ejecutivo, qué es lo que va a pasar con respecto a los proyectos de ley que van a enviar justamente para generar las condiciones que necesitamos para dos cosas: generar inversión extranjera directa, tener estabilidad institucional, darle un golpe fuerte a las arcas del crimen organizado que tienen más del presupuesto general del Estado de recursos ellos, y para quitarle esta ventaja que ellos están teniendo, que la economía informal está teniendo sobre la economía formal. Entonces, en esa línea me parece que son como varios desafíos. No podemos dejar de lado el frente social, como de manera intersectorial, interagencial, debemos atacar los problemas estructurales que tiene el Ecuador, y sobre todo que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se haga un seguimiento exhaustivo a que cada dólar que están poniendo en cada una de las carteras de salud, de educación, de inclusión social, de todas las carteras del Frente Social y de todo el Estado, sea ejecutado de manera responsable, a tiempo, y que por supuesto desterremos pues todo foco de corrupción que pueda desviar pues los recursos del Estado y que no lleguen donde tengan que llegar los recursos. Me parece que eso es un tema importante, y ahí el presidente ha dado algunas luces con los cambios que ha hecho en el CERCOP y en otras instituciones. Estimado Vicente, gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable por haber hablado de estos temas con nosotros. No, muchísimas gracias, siempre un gusto. Saludos a todos en cabina y a todas las personas que nos están escuchando y nos siguen en la mañana de RTP. RTP.